Y volvemos al aire aquí en Radio La Plata 90.9. Me parece que refrescó un poquito, Leo, ¿no? Por lo que se Vale, ve Yo me acá, puse sí, todas sí. las capas de ropa que tenía. No, si yo ya te veo, estás con bufanda, estás con pañuelo, estás con un Viste que a suéter, mí estás con el no me blazer. no me cuesta nada ponerme capas de ropa. Bueno, habíamos anticipado que la mesa se va a agrandar y se está agrandando, el equipo se está agrandando. Bueno, la semana pasada tuvimos a los chicos de Open Economía, ¿sí? Estuvimos con Kevin y con otro de los integrantes, y hoy nuevamente, ¿sí?, hace su debut. Y qué debut justo en este día, ¿eh? Polémico. Increíble, polémico, pero bueno, para hablar un poco de la economía argentina, ¿no? Cómo está el empleo, los salarios, la inflación y mucho más, y entender un poco la situación actual de la Argentina, está con nosotros y le damos la bienvenida, y por favor un fuerte aplauso al señor Kevin Castillo. Bienvenido y buenas tardes, muchas Kevin. gracias. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Complicado el fin de, porque yo soy hincha de River y bueno, y ahí los primos... Claro. Bueno, pero han Los ganado primos, tantas cosas en este último tiempo. Déjanos con nosotros también. Los primos ahí boquenses muy contentos, así que le mando felicitaciones a mis amigos que me están escuchando. Y bueno, y un lunes complejo también, con la Sí. renuncia de Cargadita Roberto Feletti, digamos con el portazo que dio hoy. Era un poco esperable debido Sí. a la transferencia de la Secretaría de Comercio del Claro, Ministerio de Producción. que se al conoció Ministerio el viernes. Exactamente, al Ministerio de Economía. O sea, Era- para ustedes ya se venía a venir esto. Era algo previsible igualmente por los resultados magros Sí. de los últimos meses en materia inflacionaria. Ujú. Hoy en la carta de renuncia, Feletti un poco enumera, digamos, las iniciativas que tuvo al frente de la cartera, algunas interesantes, ¿sí? Como más precios cuidados, oferta de fruta y verdura, ahora 12, Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, bueno. y Claro, un él montón como más. que, o sea, ya desde el momento de asumir el cargo, como que había presentado todo ese paquete de medidas como lo que iba a caracterizar su gestión, ¿no? Es un poco Exactamente. entendible que esto que vos decís, ¿no? Ante los resultados medio escuetos, Sí. bueno, se haya Es como el replanteado. fútbol, digamos. Sí, O sea, sí, los sí. goles no se merecen, se hacen. Si bien tuvo mucha iniciativa, tuvo Claro. la posesión, podríamos decir. Bueno, terminó saliendo mal. Ahora- La inflación en los últimos meses ha experimentado niveles galopantes y bueno, todos los focos y las miradas estaban sobre él. Ahora, el fútbol es un deporte de equipo. Es importante entenderte con tus compañeros, ¿no? Es un Totalmente. deporte de 11. En este caso, pareciera que no se entendió mucho con otros actores, ¿no? Que también tienen que ver en las decisiones económicas. Sí, esto es algo que un poco señalamos el viernes cuando vinimos con Federico. Hay, digamos, un programa económico que tiene algunas inconsistencias, de las cuales hoy vamos a hablar, por Claro. lo menos principalmente de inflación, salarios y empleo. Tiene algunas inconsistencias que hace dificultosa la coordinación. Él estaba en medio de eso. Él un poco señala también que se va por diferencias en la política de precios con Guzmán y que él consideraba que el ministro tenía que poner a alguien que represente, digamos, la propuesta económica de Guzmán. Así que bueno, en realidad es una renuncia lógica luego de este traspaso, digamos, y me parece que ha tenido mérito, digamos, Claro. Sí. para esta renuncia. Y bueno, lamentablemente. y antes, bueno, de empezar a seguir con los temas que Sí. viniste a traer, que le contamos a los oyentes, hay un montón de papeles con un montón de índices, un montón de balances, veo mucho rojo, mucha caída, preocupante. Pero bueno, lo va a ocupar ahora la Secretaría de Guillermo Hahn, ¿no? Sí, egresado de la Facultad de Ciencias Sí. Económicas de acá de La Plata. No lo conozco personalmente, pero se habla muy bien de él como profesional, así que le deseamos el mejor de los Esperemos, éxitos. esperemos que sí. Ojalá. Y que es del riñón de Guzmán, ¿no? Exactamente, sí, Bien. sí, hombre de confianza de Guzmán, así que bueno, esperemos que ahí haya niveles de coordinación Mayores, que claro. permitan, digamos, acomodar un poco esto de los precios. Así es, Kevin. Bueno, temas a tratar, empleo, salarios, inflación. Sí, bueno, un poco motivado por esto que sucedió, parece que Feletti nos dio el pie para hablar Total. de inflación. Nosotros igual, retomando las palabras No futboleras... hay que buscar mucho el pie para hablar de inflación el igual. viernes con Federico dijimos, bueno, el lunes vamos a hablar de precios, es como patear el penal al medio fuerte. Total. O sea, Sí, no, asegurarlo. no hay forma de fallar. Así que bueno, evidentemente por la coyuntura no fallamos. Primero que nada, hablar un poco del fenómeno inflacionario. Nosotros del observatorio venimos viendo, digamos, que los niveles de inflación están siendo elevadísimos en los últimos meses, liderados principalmente por el aumento de los alimentos Sí. y de las prendas de vestir, que son dos elementos Sí. que a nosotros nos parecen explicativos de esta inflación, como así también
digamos, el transporte y restaurantes y hoteles. Lo de restaurantes y hoteles tiene sentido en el marco de que salimos de una pandemia y los sectores vinculados a servicios y a hotelería y a turismo necesitan reponer fueron los las más golpeados. pérdidas y evidentemente es obvio que iban a remarcar precios para recuperar eso. Después lo que sí vemos es que respecto a prendas de vestir y alimentos hay una suba de precios que data ya de muchos meses. Nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en vestimenta de los últimos 12 meses, en 8 de ellos el precio de la ropa ha estado por encima del índice de inflación. Claro. Con alimentos, en 6 de los 12 meses ha estado por encima del nivel inflacionario. Entonces esto es muy preocupante porque, a diferencia, por ejemplo, de los gobiernos, de los primeros gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, donde la inflación estaba impulsada por rubros que no hacían tanto a la composición del gasto de los sectores que no más eran vulnerables y determinantes populares. para el día a día. Exacto. Sí. En este caso es una continuidad un poco del gobierno macrista, digamos, la inflación impacta de forma asimétrica en los sectores populares. Sí. Total. Hemos escuchado varios referentes barriales y de movimientos populares que han dicho, bueno, si por ejemplo la inflación del mes de marzo, que fue del 6,7, pero la de alimentos fue del 7,2 y la de vestimenta fue del 10,9, bueno, la inflación de los sectores populares va a estar más cerca del 10,9, Claro, por que del ejemplo, 6,7. que del 6,7. Entonces Es un montón. tenemos un problema bastante grave respecto a esto, y nosotros lo que observamos es que en el gobierno de Alberto esto es como una gran es el talón de Aquiles de esta administración, porque en empleo, dentro de todo, está recuperando terreno perdido luego de la pandemia. La reactivación económica se está viendo. Se está observando. En el frente comercial externo, digamos, Claro. nos está yendo dentro de todo bien. No así en la acumulación de reservas, que eso es algo que planteamos el viernes. Claro. Pero en definitiva el gran problema inflacionario es una de las grandes fallas y de los grandes problemas de este gobierno. Hoy, por ejemplo, leí una nota de Horacio Gorbisky que decía, bueno, en los últimos 50 años en 8 elecciones presidenciales que tuvieron más del 50% de inflación, esos presidentes no reeligieron. Entonces, está bien que no hay que analizar el problema de manera tan lineal, porque si decimos, bueno, por la inflación se pierden elecciones, bueno, metamos ajuste y No, y resolvamos, aparte, y bueno, no. Claro, o sea, tampoco es tan lineal la solución, no es que Exactamente. uno sale de eso que se intentó proponer de la guerra contra la inflación, no es que un momento, sino que, o sea, bueno, no sé si hay, ¿no? Una solución. No, única. y sobre todo que no sea dañina a largo plazo, ¿no? Uno piensa por ahí en lo que fue la convertibilidad, que frenó la inflación de un momento a otro, pero ¿a costa de qué? Tampoco es que... Sí, de una caída abrupta. Por eso. Sí, tal cual. Las políticas de shock para, digamos, resolver el problema inflacionario suelen ser bastante traumáticas, sobre todo para los sectores populares, entonces no sería una medida recomendable. Lamentablemente, para resolver esta situación, este flagelo, requiere de un horizonte a largo plazo de planeamiento y de estabilización de la economía en un marco de crecimiento. Si no, digamos, es digamos el problema de la sábana corta. Total. Solo por la inflación, pero a costa sí. de más pobreza, desempleo Total. y recesión. A ver, el problema de la inflación, uno no tiene la respuesta para resolverlo. Nosotros lo que sí... Macri dijo que la tenía. sí, Me acuerdo. Que era facilísimo. era el problema En más 5 fácil. minutos. Era el problema más fácil, lo mismo que el acuerdo con el fondo era Sí, sí, facilísimo, claro. pero bueno, tuvo su chance y no lo demostró. Nosotros, a ver, al problema de la inflación lo caracterizamos como un problema multicausal, pero le ponemos nombre y apellido, porque cuando te dicen la inflación es multicausal, Sí. y, Pará. y después no te Claro, dicen nada más. claro. Bueno, es Claro. como, ¿viste? Sí. La ¿Qué tiro pasó? para Es que quedar bien. sí, El personaje de Capusotto, Sanan. Claro. Claro. Es como que se estudió el título de la unidad, nada más. Exactamente, es como decir, bueno, no soy monetarista, es un problema complejo y bueno, y queda ahí. Y queda ahí, claro. Nosotros tenemos 3 causas. Bien. Una es la emisión monetaria, Sí. otra es el carácter oligopólico de los mercados argentinos, y el tercer problema es la escasez de divisas, la falta de dólares. Bien. Bien. Nosotros creemos Todos que... problemitas, ¿no? Sí, problemas bastante importantes. Problemas que venimos Arrastrando. arañando hace Claro. años y años Sí. que venimos viviendo estos conceptos, ¿no? Sí, son problemas
de por lo menos de hace 10 años, Claro. como mínimo, que venimos llevando, digamos, trayendo como una mochila pesada. Nosotros entendemos que el gobierno, con respecto a la emisión monetaria y demás, está obligado a digamos, a suavizar ese sendero de emisión, vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario. Es algo Claro. que se pactó. Respecto a lo que es el carácter oligopólico de los mercados, Sí. es un problema. Espera, recordémosle a la gente brevemente qué significa. Sí, básicamente que pocos empresarios son los que producen y abastecen la economía. Claro, Claro. porque quizás suele ser como lo que más se intenta ocultar, ¿no? Claro, que quizás es incluso el talón de Aquiles de los acuerdos de precio, porque Exacto. si Sí. tienen la posibilidad de la estructura suficiente y la cintura como para pasarse el acuerdo por donde ellos quieren. Sí, sí, tal cual. Nosotros no consideramos que haya una absoluta coordinación entre esos actores para determinar el nivel de precios. No. Lo que sí entendemos es que las expectativas transitan mucho más rápido Claro. en mercados concentrados que en mercados, digamos, de competencia perfecta o de muchos productores, Sí. a los cuales se les hace más difícil coordinar entre sí. En este caso, el carácter, digamos, concentrado de nuestra economía facilita que las expectativas negativas en torno a los precios que además este gobierno ha sido especialista, ¿no?, en generar incertidumbre. Bueno, esto hace que digamos esas expectativas negativas transiten más rápido por los mercados. Claro. Sí. y generen aumentos de precios. Y por otro lado, la escasez de divisas. Nosotros vemos que el rendimiento del comercio exterior de Argentina viene siendo positivo. El problema es, como enunciamos el viernes pasado, que por el sobreendeudamiento del gobierno, digamos, y de las empresas que operan en Argentina, Claro. el pago de intereses en concepto de esas deudas y la fuga de divisas por Sí, ese sí, rubro hace que la variación de reservas esté siendo negativa, cuando es positiva que sea muy Muy baja, escueta. Claro. muy escueta, como para generar tranquilidad en los mercados, en los ciudadanos Claro. y demás, para decir, bueno, podemos defender el tipo de cambio que tenemos con las reservas que existen. Bien, y yendo a lo local, ¿no? También al país, algo que se sigue criticando, ¿no?, al gobierno, y bueno, también se le apuntaba a Feletti el tema de la regulación, ¿no?, el control de los precios, que es algo que no se pudo, ¿no? Es una deuda pendiente que sigue teniendo el gobierno nacional. Sí, yo creo que también, digamos, el abordaje del problema inflacionario de una Secretaría de Comercio, por lo menos bajo las hipótesis que nosotros planteamos, queda insuficiente, porque las competencias que tiene una Secretaría de Comercio Interior no pueden solucionar. Es como querer tapar el sol con la mano. Claro. Nosotros las tres causas que señalamos respecto a la inflación consideramos que son, digamos, problemas integrales, que hay que Claro. abarcarlos en su completitud. Sí. Y bueno, un acuerdo de precios y son medidas paliativas. Son parches. Son parches que realmente no pueden solucionar este problema inflacionario que tenemos. La verdad que cargar sobre una persona respecto a esta dificultad es Total. complejo. Entiendo igual que hay veces que se subestima el problema de la inflación Sí. y se deja hacer un poco. Entonces, es todo a Feletti, pero también entendemos que la política de precios tendría que tener un abordaje de mayor integralidad. Es que creo que una de las claves también está en lo que decías hace un rato, ¿no? Al ser un problema que hay que, o sea, que requiere una solución de largo plazo, requiere que los actores políticos se sienten Y coordino. y coordinen. O sea, Exacto. que más allá de los distintos armados y de las distintas fuerzas políticas, haya como cierta idea de hacia dónde se quiere ir y qué clase de políticas o herramientas vamos a usar y cuáles no, para tratar de, bueno, establecer un poco de, bueno, un camino a seguir, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, es tal cual así. De hecho, nosotros desde el observatorio un poco pensamos en eso, ¿no? En la cuestión del abordaje de largo plazo y concediendo algunas premisas que llevan adelante escuelas de pensamiento a las cuales nosotros no adherimos. Claro. Claro. Por ejemplo, nosotros establecemos que una de las causas es la emisión monetaria. Claro. No representa la escuela monetarista lo que pensamos en su integralidad. Sin embargo, concedemos y reconocemos que ese es un argumento válido para explicar el fenómeno inflacionario en Argentina. Uno de los elementos. Claro. Uno de ellos, no en Uno de ellos. No en su totalidad, pero uno de ellos, pero lo reconocemos y lo incluimos en las premisas que nosotros consideramos que son las causantes de la inflación. El problema inflacionario en un contexto
de puja distributiva o puja salarial en donde los salarios le estén ganando la inflación, sería otro problema. Que es un poco lo que sucedió en los gobiernos de Cristina, donde había una inflación importante, pero los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores la sirven a la inflación, entonces había una mejora en el poder adquisitivo, ganándole muy poquitito todos los años a la inflación. Sí, porque aparte se produce una transferencia de ingresos, ¿no? Exactamente. O sea, no es que esa ganancia que tenían los trabajadores desaparece, sino que se la apropian otros. Sí, tal cual. Nosotros estamos viendo que el salario, digamos, de los sectores registrados, recién ahora, con las leves mejoras de 2020, 2021, está retomando los niveles previos a diciembre de 2019. Lo cual, digamos, si hoy las elecciones se llevaran adelante, sería muy complicado para el gobierno. Recién ahora está volviendo al punto de partida que encontró cuando llegó. Exacto, debido a la pandemia, debido al bajón de la economía en 2020, si bien hay quizás una de las pocas definiciones políticas que tiene este gobierno es la de que los salarios le ganen a la inflación. Quizás es una de las pocas premisas que vos decís, bueno, esto es claro de parte del gobierno. Después no se sabe, ¿verdad? No se sabe. El resto es incertidumbre. Cuando declara el presidente es difícil saber qué es lo que piensa, que retenciones sí, que retenciones no. Es dificultoso entender el programa. Yo creo que el ministro Guzmán hay veces que lo debe querer ahorcar porque no lo ayuda ni un poco. Pero también lo comunicacional también a veces la pifian bastante, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, yo creo que a veces es el presidente que envalentonado se va como la guerra de los precios y demás. Me parece que lo ha metido más de un compromiso al equipo económico. Pero volviendo al tema, una de las premisas más claras de este gobierno es que el salario le tiene que ganar la inflación. Bien. El 2021 los salarios le terminaron ganando la inflación con dificultad, pero bueno, se sabe. No es algo menor, además. No es algo menor. De hecho, bueno, el gobernador Kicillof también, quizás alguien que tuvo políticas más activas en torno a la recuperación salarial, también ya dijo 60%, listo, se termina acá y si la inflación, sabemos que si la inflación sigue escalando, el gobernador de la provincia va a proponer una paritaria en donde los salarios le ganen la inflación. Eso es importante. Más allá de esto, hoy no estaríamos en niveles salariales que ilusionen, ¿no? El gobierno va a tener que tener una política activa de mejora del poder adquisitivo y tener en cuenta y tener un ojo puesto en los sectores precarizados de la economía, en donde ahí es mucho más difícil establecer una paritaria o mejoras salariales que digamos que puedan mejorar el poder adquisitivo. Y que lamentablemente es un porcentaje muy grande. Sí, tal cual, y además, como veníamos diciendo, la inflación impacta de forma asimétrica sobre esos sectores, impacta más, golpea más, y encima, digamos, los salarios de esos sectores son más difíciles de aumentar por la misma informalidad, por el carácter informal en el cual se desenvuelven. Entonces, ahí hay todo un desafío. Respecto del empleo, que quizás es una de las terceras aristas que teníamos planteadas para hoy, podemos decir que quizás es uno de los logros más importantes del gobierno. Tener un 7% de desocupación, la verdad. Con este contexto. Con este contexto, un contexto... Que poco se resalta, ¿no? Hasta ellos mismos tampoco le dan tanto a... Que, por ahí para poner sobre la mesa, o para los que no tenemos el nivel de conocimiento que vos muy bien manejás, lo que se considera, digamos, pleno empleo es 5% de desocupación, ¿no? Sí, aproximadamente. Nosotros tenemos un 7% de está muy cerquita de esa meta. Sí, nosotros... observamos eso, que el nivel es bueno en general. Ahora, si uno se pone a escarbar, encuentra cuestiones que son debates y que son problemas y desafíos a resolver. Arranco por lo bueno, si quieren. En lo que es los trabajadores, los asalariados privados registrados, estamos por encima de diciembre de 2019. En ese sentido, estamos bastante por encima de la herencia que dejó Macri. Bien. Sin embargo, si nos ponemos a hilar en fino, como bien dije, tenemos, que hay ocupados que demandan empleo en un 17%, que hay subocupación, que es un 12%, o sea, gente que no trabaja las horas que necesitaría trabajar. Claro. Y después también tenemos
también un tema que hay sobreocupados, que es gente que tiene Que que tiene- sí. recurrir a más de un trabajo Sí, para no le poder alcanza. Creo que hoy en su día... Que es lo que nos pasa a la mayoría de todos los gran Pasa la mayoría, argentinos, sí. ¿no? Exactamente, Es así. exactamente. Entonces ahí hay complejidades y desafíos para resolver. Total, bueno, completísimo el panorama de la economía argentina de manos del señor Kevin Castillo, ¿sí? Integrante de Open Economía, que le mandamos un abrazo grande a todo el equipo, ¿eh? Dale, muchas gracias. Así que...